Buenas noches, Rafa. No suelo escribir estas cosas. De hecho, nunca pensé que llegaría el día en que tendría que poner en palabras lo que viví aquella madrugada. Pero desde entonces, ya no pude volver a manejar igual. Las noches dejaron de ser lo que eran. Y el silencio dentro del taxi. El silencio ya no es solo silencio. Me llamo Julián Herrera. Tengo 48 años y llevo más de 20 conduciendo taxi en las calles de Guadalajara. Podría decir que he visto de todo. Borrachos llorando por amores perdidos, parejas peleando en voz baja, ejecutivos dormidos con corbatas flojas, madres apuradas con niños dormidos en brazos, silencios incómodos que se alargan hasta el destino. Pero nunca, nunca algo como lo de esa noche sin luna. Eran las 2:15 de la mañana del martes 14 de marzo. Sé la fecha exacta porque la tengo marcada en mi mente como una cicatriz invisible. Había llovido poco antes y el pavimento todavía reflejaba los semáforos como espejos mojados, brillando en rojo y verde sobre el asfalto negro. El aire olía a tierra mojada y gasolina vieja, ese olor que solo existe después de la lluvia en las ciudades grandes. Y yo apenas tenía fuerzas para un último viaje antes de regresar a casa, donde me esperaba el sillón viejo, una sopa fría y el sueño acumulado de 3 noches seguidas. En el asiento del copiloto, un rosario colgaba del retrovisor, balanceándose suavemente con cada frenada. Mi esposa me lo dio el día que nació nuestro hijo mayor, hace ya 17 años. Es un rosario de madera oscura, con un Cristo pequeño que brilla apenas cuando la luz del alumbrado público lo toca. Desde entonces, rezo el Salmo 91 cada vez que salgo a trabajar de noche. No porque sea fanático, Rafa, sino porque he aprendido que en las madrugadas, la fe es lo único que te acompaña cuando todos duermen. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo murmuro en voz baja, casi sin pensar, mientras conduzco por avenidas vacías. Es una costumbre, un ritual, una forma de recordar que no estoy del todo solo. Esa noche, la ciudad estaba extrañamente callada. Ni perros ladrando, ni música lejana, ni el eco de alguna fiesta que se alarga hasta el amanecer. Solo el sonido del motor, el roce de las llantas sobre el pavimento húmedo y el zumbido leve de la radio apagada. Había terminado mi penúltima carrera, un joven que olía a cerveza y que no dijo ni una palabra en todo el trayecto, y ya estaba considerando volver a casa cuando el pedido entró por la aplicación. El sonido del celular me sobresaltó. Miré la pantalla, recogida en la antigua carretera a Tezistán, frente al viejo motel Los Álamos. El nombre del cliente aparecía incompleto, solo una inicial, E. Pensé que sería algún borracho sin batería, o alguien que prefería no dar su nombre completo por razones propias. No era raro. En este trabajo, uno aprende a no hacer preguntas. Acepté el viaje sin pensar demasiado. Necesitaba el dinero. Siempre necesito el dinero. Conduje hacia el norte, alejándome del centro, dejando atrás las luces de neón y los edificios altos. La carretera a Tezistán es una ruta que conozco bien, pero que nunca me ha gustado. Es larga, solitaria, rodeada de terrenos baldíos y árboles retorcidos que parecen inclinarse sobre el camino. De día es solo una carretera olvidada. De noche se convierte en otra cosa. Cuando llegué, el lugar estaba envuelto en una niebla baja, de esas que parecen salir del suelo como vapor de aliento. El motel Los Álamos llevaba años cerrado. Desde que era niño lo recuerdo así, con sus ventanas rotas, sus paredes descascaradas y ese letrero de neón que todavía parpadeaba débilmente, como si respirara. Motel Álamos, decía la luz intermitente, fallando en las vocales. Aparqué frente a la entrada, con el motor encendido y los limpiaparabrisas marcando un ritmo lento. Esperé unos minutos. Nadie salía. Miré el celular. La aplicación mostraba que el cliente estaba en la ubicación, pero no había movimiento. Toqué el claxon una vez, suave, casi con pena. Nada. El silencio era denso, pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. Miré hacia el motel. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas con candados oxidados. Y en el piso de cemento había charcos de agua sucia reflejando la luz mortecina del letrero. Pensé en irme, en cancelar el viaje y volver a casa. Pero algo me detuvo. Tal vez la curiosidad, tal vez la necesidad, tal vez el orgullo de un hombre que nunca deja un trabajo a medias.
A los 5 minutos exactos, vi una silueta cruzar la carretera. Un hombre delgado, con un abrigo largo que le llegaba hasta las rodillas, caminaba despacio hacia el coche. No corría ni hacía señales con la mano. Solo avanzaba con pasos seguros, como si supiera que yo lo esperaría. Su figura era borrosa en la niebla, como si se formara y se deshiciera con cada paso. No pude ver su rostro. Cuando abrió la puerta trasera, un aire frío se coló en el taxi, tan frío que se me erizó la piel de los brazos, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era el frío de la noche, era otra cosa, un frío que venía de adentro. «Buenas noches», dijo, con una voz apenas audible, como un susurro que se filtraba entre los dientes. Le respondí igual de bajo, por respeto o por instinto, tal vez por miedo. «Buenas noches. ¿A dónde vamos?» «A la calle Hidalgo, número 317. Contestó sin mirarme, sin levantar la cabeza. Arranqué. El silencio dentro del taxi era tan denso que se oía el sonido de las gotas golpeando el techo. Intenté encender la radio para romper esa atmósfera pesada, pero solo salía un zumbido estático, como si alguien hablara desde muy lejos sin poder articular palabras. La apagué de inmediato. El ruido me ponía nervioso. Me fijé en el espejo retrovisor y noté que el pasajero miraba hacia su ventana, sin mover un solo músculo. Su rostro apenas se distinguía en la oscuridad, pero su perfil tenía algo antiguo, como si llevara años ahí sentado. Su respiración era tan silenciosa que por un momento dudé si realmente respiraba. Conduje despacio, más despacio de lo normal. Las calles estaban desiertas, iluminadas apenas por faroles que parpadeaban cada pocos segundos. Pasamos frente a una iglesia vieja, con su campanario apuntando al cielo negro, y en ese momento él murmuró algo que me heló la sangre. «Hace años, aquí me casé». No supe qué responder. Mi garganta se cerró y solo pude tragar saliva. Seguí conduciendo, con las manos aferradas al volante. Sentí que el aire dentro del taxi se volvía más pesado, como si la noche respirara conmigo, como si algo invisible ocupara el espacio entre nosotros. Era un sábado de junio. Continuó, con esa misma voz baja, casi rota. Llovió toda la mañana, pero al mediodía salió el sol. Mi esposa llevaba un vestido blanco con encaje. Bailamos en el atrio. Prometí que nunca la dejaría sola. Hubo un silencio largo, incómodo. No me atreví a preguntar nada. Solo asentí con la cabeza, aunque no sé si él me veía. «No pude cumplir», dijo al fin, con un suspiro que sonó más a lamento que a respiración. El corazón me latía fuerte. Quería preguntarle su nombre, su historia, por qué hablaba así, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Algo me decía que no debía preguntar, que algunas respuestas es mejor no escucharlas. Al llegar al cruce con la avenida Reforma, él me pidió que bajara la velocidad. «Podemos detenernos aquí», dijo con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Solo un momento». Obedecí. El semáforo estaba en rojo y las calles completamente desiertas. Ni un auto, ni un peatón, ni un perro callejero, solo el viento moviendo las hojas de los árboles y el parpadeo intermitente de las luces. Fue entonces cuando noté algo extraño. El reflejo del asiento trasero en el vidrio lateral estaba vacío. Parpadeé, confundido. Giré apenas la cabeza para mirar por el espejo retrovisor. El pasajero seguía ahí, inmóvil, con la mirada fija en la ventana. Pero al mirar de nuevo el reflejo en el vidrio, el asiento estaba completamente vacío, como si no hubiera nadie, como si nunca hubiera habido nadie. El semáforo cambió a verde. No me atreví a girarme, solo conduje. Mis manos temblaban sobre el volante y mi respiración se volvió rápida, entrecortada. Sentía un nudo en el pecho que me apretaba con cada segundo que pasaba. Quería parar el coche, bajarme, correr. Pero seguí conduciendo, como un autómata, hacia la dirección que él había dicho. El camino se hizo eterno. Cada cuadra parecía estirarse, alargarse, como si la ciudad misma se retorciera para mantenerme atrapado en esa pesadilla. El pasajero no volvió a hablar. Solo el sonido del motor, el roce de las llantas y el latido acelerado de mi corazón llenaban el espacio. Llegamos a la calle Hidalgo.
Los números de las casas pasaban lentamente. 301, 305, 309. Finalmente, el 317. Una casa vieja, de 2 pisos, con las ventanas cerradas y un pequeño jardín descuidado al frente. Detuve el coche y volteé despacio, con el corazón a punto de estallar. No había nadie. El asiento trasero estaba vacío, completamente vacío. Ni el sonido de una puerta cerrándose, ni un rastro de humedad en el asiento, ni una sola señal de que alguien hubiera estado ahí. Nada. Solo el aire frío que todavía flotaba dentro del taxi, como un aliento que se niega a desaparecer. Revisé el historial de la aplicación con manos temblorosas. La carrera seguía en curso. Intenté finalizarla, pero el sistema marcaba error. Una y otra vez. El mensaje parpadeaba en la pantalla. No se puede completar la operación. Volví a mirar el asiento trasero. El cuero estaba helado al tacto, tan helado que mis dedos se entumecieron al tocarlo. Sentí el impulso irrefrenable de rezar. Porque tú eres mi refugio y mi fortaleza. Susurré con voz quebrada. La pantalla del celular parpadeó. Por un segundo, el nombre del usuario cambió. Ya no era solo E. Ahora decía Eduardo H. Ese nombre me golpeó como un puño en el estómago. Eduardo Hernández. Mi corazón se detuvo, porque Eduardo Hernández había sido mi amigo hace años, mi compañero de base, mi hermano de noches largas y cafés fríos, y había muerto en un accidente, precisamente en esa carretera, precisamente frente al motel Los Álamos. No podía ser una coincidencia, Rafa. Sentí un hormigueo en las manos mientras sostenía el volante con fuerza, como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Eduardo Hernández. Hacía más de 10 años que no pensaba en él. Hacía más de 10 años que había enterrado su recuerdo junto con el miedo de esa noticia. Habíamos trabajado juntos en una base de taxis en el centro, cuando aún no existían las aplicaciones, cuando todo se hacía por radio y a base de confianza. Eduardo era un tipo tranquilo, serio, de pocas palabras pero de risa fácil. Tenía una esposa que lo esperaba cada madrugada con sopa caliente, y una hija pequeña que lo llamaba papi con voz de pájaro. Una noche tomó un viaje hacia Tezistán. Un viaje sencillo, de esos que se hacen 1000 veces. Y nunca regresó. Lo encontraron al amanecer. Su coche estrellado contra un árbol, justo frente al motel Los Álamos. El volante hundido en su pecho. Las ventanas hechas añicos. La radio encendida, pero sin señal. Nadie supo por qué perdió el control. No había huellas de frenada. No había señales de otro vehículo. Solo el silencio de la carretera y el cuerpo de Eduardo, frío, con los ojos abiertos mirando hacia la nada. Yo fui al funeral, claro. Era mi amigo. Vi a su esposa llorando sin consuelo, abrazando a su hija, que no entendía por qué papá no volvía a casa. Vi el ataúd cerrado porque el accidente había sido demasiado violento. Vi las flores blancas, las velas encendidas, los rostros de colegas que murmuraban en voz baja sobre lo inexplicable de su muerte. Pero con el tiempo dejé de pasar por esa ruta, por pura superstición. Evitaba la carretera a Tezistán como si llevara una maldición. Hasta esa noche, hasta ese pedido sin nombre, hasta ese pasajero que nunca llegó. Respiré hondo, con el aire atascado en la garganta. Miré al asiento trasero y dije en voz baja, temblorosa, Eduardo, si eres tú, que Dios te acompañe. El aire se movió dentro del coche, como si alguien exhalara despacio. El rosario del espejo comenzó a balancearse lentamente, de izquierda a derecha. Aunque las ventanas estaban cerradas y no había corriente de aire, el Cristo de madera oscilaba en el vacío, como si una mano invisible lo meciera con cuidado. Sentí que las lágrimas se me agolpaban en los ojos. No era miedo, era otra cosa. Una mezcla de tristeza, de incredulidad, de algo que no tiene nombre en ningún idioma. Porque en ese momento supe, con una certeza que me llenó el pecho, que Eduardo había estado ahí, que había subido a mi taxi, que había buscado volver a casa. Arranqué el motor sin saber a dónde ir. Solo quería moverme, alejarme, respirar aire fresco, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Seguí conduciendo sin rumbo, más por miedo que por sentido. Las calles estaban vacías, envueltas en esa calma que precede al amanecer, esa hora en que la ciudad parece suspendida entre dos mundos.
A lo lejos, una radio encendida en alguna casa sonaba con interferencias. Me parecía oír una voz entrecortada diciendo mi nombre. Julián, Julián. Pero cada vez que prestaba atención, el sonido desaparecía, tragado por el silencio. Al pasar frente al panteón de Mezquitán, el motor del taxi titubeó. Bajé la velocidad instintivamente, pero el coche siguió avanzando unos metros hasta detenerse justo frente a la entrada principal. Las puertas de hierro forjado estaban cerradas, y detrás de ellas se extendían las filas de tumbas y cruces bajo la luz tenue del alumbrado público. El reloj del tablero marcaba las 3:17. No sé por qué, pero tuve la necesidad irrefrenable de mirar hacia el asiento trasero. Esta vez no vi a nadie. El asiento seguía vacío, como lo había estado desde que salí de la calle Hidalgo. Pero el espejo me devolvía otra imagen. Un hombre sentado, mirando hacia afuera, con la cabeza inclinada. Su silueta se formaba solo con el reflejo de las luces de la calle, como si la figura existiera solo en el cristal, solo en ese plano intermedio entre la luz y la sombra. El miedo me paralizó. Cerré los ojos con fuerza y empecé a rezar en voz alta, sin importarme si sonaba desesperado. Señor, que todo lo que venga de la oscuridad encuentre tu luz. Señor, que todo lo que busque paz la encuentre en ti. Señor. Al abrir los ojos, la figura ya no estaba. Sin embargo, en el vidrio quedó marcada una huella de mano, como si alguien la hubiera apoyado desde dentro. Los dedos largos, la palma ancha, como si Eduardo me hubiera tocado el hombro sin que yo lo sintiera. Toqué el asiento con la palma de mi mano. Estaba helado, tan helado que el cuero parecía húmedo, como si alguien hubiera sudado frío sobre él durante horas. En ese momento, el teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas y miré la pantalla. Un nuevo mensaje del cliente. Gracias por llevarme a casa. No recordaba haber activado el chat. Leí una y otra vez la frase, sintiendo que el corazón me latía en el cuello, en las sienes, en todo el cuerpo. Respondí sin pensar, con los dedos torpes. ¿Estás bien, Eduardo? El mensaje no se envió. La pantalla se apagó sola, como si la batería se hubiera agotado de repente, aunque estaba casi llena. El reflejo del parabrisas me mostró mi propio rostro, pálido, con los ojos llenos de lágrimas que no recordaba haber derramado. No lloraba por miedo, Rafa. Lloraba porque algo dentro de mí comprendía que él no buscaba asustarme. Solo quería llegar. Solo quería terminar el viaje que nunca pudo completar. Solo quería volver a casa, donde su esposa lo esperaba con sopa caliente y donde su hija pequeña todavía lo llamaba en sueños. Encendí el motor otra vez, esta vez con más calma. No sabía a dónde ir, pero un impulso me llevó de regreso hacia Tezistán, al punto donde lo había recogido. El cielo comenzaba a clarear en el horizonte, tiñéndose de un gris azulado que anunciaba el amanecer. La neblina se disolvía lentamente, dejando ver la silueta del viejo motel con más claridad. Me estacioné frente a la entrada y apagué las luces. Todo estaba en silencio, excepto el goteo del techo y los grillos entre la maleza. Me quedé un rato ahí, observando el camino vacío, sintiendo el peso del cansancio y de algo más profundo que no tenía nombre. Entonces algo llamó mi atención. Una cruz blanca, a un costado de la carretera, con flores frescas y un listón azul atado en la parte superior. No recordaba haberla visto antes. O tal vez sí, pero nunca le había prestado atención. Había tantas cruces en las carreteras, tantas vidas que terminaron de repente. Bajé del coche y caminé despacio. La tierra estaba húmeda bajo mis zapatos y el aire olía a cera y a lluvia reciente. Al acercarme, leí el nombre grabado en la madera blanca. Eduardo Hernández, 1980-2012. Alguien había dejado un papel doblado entre las flores. Lo tomé con cuidado, con las manos temblorosas, y lo abrí despacio. La tinta estaba fresca, como si alguien lo hubiera escrito hace apenas unos minutos. Decía: siempre pensé que volverías a buscarme. Te esperé en la curva. El viento sopló fuerte, levantando hojas secas y polvo del camino. El rosario, dentro del coche, empezó a sonar solo, chocando contra el vidrio con un tintineo metálico que parecía una oración. Me quedé frente a esa cruz un buen rato, Rafa.
El amanecer apenas asomaba detrás de las nubes y el color del cielo era una mezcla de gris y rosa pálido. No sentía miedo, sino una tristeza que me llenaba el pecho, pesada y dulce al mismo tiempo. Pensé en todas las noches que Eduardo y yo compartimos café en la base, riéndonos de los pasajeros extraños, contándonos historias de nuestras familias, soñando con jubilarnos algún día y abrir un pequeño negocio juntos. Nunca imaginé que terminaría hablándole entre velas y tierra mojada. Metí el papel en el bolsillo de mi camisa, con cuidado, como si guardara una promesa. Al regresar al coche, noté algo en el asiento trasero. Una pequeña mancha, del tamaño de una moneda. Era oscura, casi negra, y tenía un olor tenue a tierra húmeda y a algo más. A flores marchitas, a velas apagadas, a tiempo detenido. No quise tocarla. Me senté al volante, encendí el motor y puse el rosario entre mis dedos, sintiendo la madera gastada y tibia contra mi piel. «Si todavía estás aquí, amigo», susurré con la voz quebrada. «Descansa. Ya llegaste. Ya estás en casa». El motor rugió suave, pero en el mismo instante el radio se encendió solo. No había señal, solo un ruido débil de fondo, como el viento soplando en un micrófono distante. Y entonces, entre los chasquidos y las interferencias, una voz emergió clara y cercana. «Gracias, Julián». Casi solté el volante. No grité, solo me quedé inmóvil, respirando despacio, con el corazón golpeándome el pecho como un tambor sordo. La voz se desvaneció tan rápido como había aparecido. La radio volvió al silencio. En ese momento entendí que no debía huir, que no podía huir. Bajé la cabeza, cerré los ojos y recé con toda la fe que me quedaba en el cuerpo. «Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Lo dije con calma, sin pedir nada, solo agradeciendo. Agradeciendo por haber sido el vehículo, literalmente, que permitió a Eduardo terminar su viaje. Agradeciendo por haber sido el amigo que estuvo ahí, aunque fuera sin saberlo. Cuando terminé, una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Un calor suave, como si el aire se hubiera llenado de luz dorada. El frío que había invadido el taxi desapareció de repente, y por primera vez en horas, pude respirar profundo sin sentir esa opresión en el pecho. Decidí conducir de vuelta a casa. El reloj marcaba las 5:06 y el cielo ya se abría del todo, revelando un amanecer limpio y tranquilo. En el trayecto me crucé con los primeros buses del día y con panaderos preparando su jornada, con barrenderos empujando sus carritos y con vendedores ambulantes acomodando sus puestos. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubiera existido. Pero yo sabía que sí, que había existido, que había sido real. Al llegar a mi barrio, estacioné frente a la casa. Mi esposa dormía aún. Me quedé un rato dentro del taxi, en silencio, observando las primeras luces encenderse en las ventanas de los vecinos. Observé el asiento trasero por última vez. Allí, donde antes estaba la mancha oscura, ahora había una rosa blanca, recién abierta, con pétalos perfectos y un tallo sin espinas. Supe que no podía haber venido de ningún pasajero. Supe que era una despedida. La tomé con cuidado, con reverencia, y la dejé sobre el tablero, junto al rosario. No sentí miedo. Al contrario, una paz profunda, de esas que solo se sienten cuando uno comprende que algo terminó bien, aunque no se pueda explicar con palabras. Esa mañana dormí poco, pero dormí sin pesadillas. En mis sueños, escuché una frase repetirse una y otra vez, como un eco suave que venía de muy lejos. Ya llegué. Desde entonces, Rafa, cada vez que paso por esa carretera, reduzco la velocidad. No por temor, sino por respeto. Siempre miro hacia el motel, y por un instante, me parece ver una figura apoyada contra el portón oxidado, levantando la mano como quien despide a un amigo que parte en un viaje largo. Y aunque el miedo sigue visitándome a veces, aprendí algo. No todos los que vuelven desde la oscuridad lo hacen para asustar. Algunos solo buscan llegar al lugar que dejaron pendiente. Algunos solo buscan cerrar una puerta que quedó abierta. Algunos solo buscan decir adiós. Pasaron los días, Rafa, y la vida volvió a su ritmo normal. Pero desde aquella madrugada, algo en mí cambió. Ya no veo las noches como antes.
Antes temía el silencio de la carretera, las sombras en los retrovisores, los faros que desaparecen en la niebla. Ahora, en cambio, siento que la noche escucha, que detrás de cada sombra hay una historia, que cada silencio guarda una voz. A veces, cuando conduzco solo, rezo por los que viajan sin llegar, no solo los que mueren, también los que viven extraviados, los que van sin rumbo, sin fe, sin despedida, porque pienso que todos, de alguna forma, somos pasajeros buscando casa. Todos buscamos un lugar donde detenernos, donde apagar el motor, donde decir, ya llegué. Una tarde, semanas después, decidí regresar al Panteón de Mezquitán. No sabía por qué. Tal vez para dejar esa rosa blanca donde correspondía. Tal vez para cerrar ese círculo que había quedado abierto. Caminé entre las lápidas hasta llegar a la cruz con el listón azul. Alguien había limpiado el lugar. Había flores nuevas, lirios blancos y claveles rojos, y en una esquina, otro papel doblado con tinta fresca. Decía, gracias por traerme. No firmaba nadie, pero reconocí la letra. Era la de Eduardo, inconfundible. La misma letra con la que anotaba direcciones en su libreta vieja, la misma letra con la que escribía mensajes en los cumpleaños. Sentí un escalofrío dulce, una mezcla de tristeza y alivio que me hizo sonreír a pesar de las lágrimas. Puse la rosa a un lado, recé despacio el Salmo 91 completo y susurré, descansa, hermano, ya te esperan en casa. El viento sopló, y por un momento creí escuchar el sonido de una puerta cerrándose suavemente. No un golpe, no un susto, solo el ruido tranquilo de algo que por fin se apaga. El ruido de una historia que encuentra su final. Volví al coche. Antes de arrancar miré el espejo retrovisor. En el asiento trasero, por un instante, vi un reflejo que no era mío. Una silueta apenas dibujada por la luz del atardecer. Parecía sonreír. No tuve miedo. Simplemente respondí con un gesto, levantando la mano en una despedida silenciosa, como quien se despide de un amigo que parte en paz. Desde entonces, llevo una copia del Salmo 91 en la guantera, no para protegerme del miedo, sino para recordar que la fe también viaja conmigo, que no hay oscuridad tan profunda que no pueda ser atravesada por una oración dicha en voz baja, que no hay noche tan larga que no termine con un amanecer. Y cuando el cansancio me vence, cuando el sueño me pesa y la soledad del volante se hace larga, pienso en esa noche, en el pasajero que no buscaba un destino, sino descanso, en el amigo que esperó 10 años para que alguien lo llevara a casa. Si te ayuda, baja la luz y respira conmigo, Rafa. Inhala. 4 segundos. Sostén. 6 segundos. Exhala. 8 segundos. Entre la fe y el miedo, el corazón busca sentido. Y a veces, ese sentido llega en forma de una voz que dice, gracias por llevarme a casa.